Siguiendo con el tema de preparación de soluciones y unidades de concentración, es importante recordar que cuando hablamos de solutos y de solventes nos estamos refiriendo a compuestos químicos o moléculas. ¿Listo? Los compuestos químicos y moléculas pues son partículas. Al ser partículas, estos van a tener una masa, ¿cierto? Y al tener una masa pues van a ocupar un volumen en el espacio. De allí se derivan algunas propiedades o información que es característica de cada compuesto químico o molécula. ¿Listo? Por un lado, entonces, vamos a tener importantes cuando hablamos de preparación de soluciones y unidades de concentración. Dos ítems importantes son la masa molar y la densidad de los compuestos o de las soluciones. ¿Sí? Entonces, masa molar. La masa molar, ¿cierto? Que generalmente representamos por una M mayúscula cursiva, nos da la relación de los gramos de sustancia que están contenidos por una mol, contenidos en una mol de esa sustancia. Entonces, como ejemplo, listo, si usamos el agua como ejemplo, sabemos que la molécula de agua está compuesta por 2 moles de hidrógeno, ¿cierto? Y 1 mol de oxígeno. Si ustedes observan en las tablas periódicas, pues nosotros encontramos la información sobre los diferentes elementos o átomos, ¿cierto? Elementos químicos, y allí encontramos información de la masa de cada uno de estos elementos. Como nosotros sabemos cuáles son los elementos presentes, ¿cierto? En el compuesto, que en este caso es el agua, pues podemos determinar con base en eso su masa molar. En el caso del agua sabemos que su masa molar va a ser 18 gramos por mol. ¿Por qué 18? Porque un átomo de hidrógeno, una mol de hidrógeno, tiene una masa de 1 gramo, ¿cierto? Como tenemos 2 hidrógenos, van a ser 2 gramos. Y un átomo, una mol de oxígeno, contiene 16 gramos, ¿cierto? Entonces, esos 16 gramos más los 2 gramos del hidrógeno nos da 18 gramos por mol. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa 18 gramos por mol? ¿Cierto? Significa que en una mol, ¿listo? En una mol de agua vamos a tener contenidos 18 gramos de agua. Recordemos que la mol es una medida de la cantidad de sustancia presente, ¿listo? Que generalmente está definida por el número de Avogadro. Ahora, otra propiedad, ¿cierto? Que es importante cuando vamos a hacer cálculos de unidades de concentración en soluciones, es la densidad. La densidad usualmente la representamos por la letra ρ. La densidad nos da la información acerca de el volumen que es ocupado por una masa de la sustancia. Generalmente esa masa, cuando hablamos de densidad, la vamos a representar en unidades de gramos y el volumen se representa en mililitros o centímetros cúbicos. ¿Listo? La densidad es una propiedad que además depende de la temperatura, que es lo que estamos indicando acá. Entonces, siempre se debe reportar a qué temperatura, el dato de la densidad, a qué temperatura corresponde. ¿Listo? Si trabajamos a condiciones estándar, ¿verdad? Entonces, la densidad del agua pura, usualmente estamos hablando que es de 1 gramo por mililitro. ¿Qué significa eso? Que en 1 mililitro de agua está contenido 1 gramo de agua, o que 1 gramo de agua ocupa un volumen de 1 mililitro. ¿Listo? Entonces, la densidad puede ser un dato que nosotros tenemos, tanto para un compuesto químico, como es el caso acá, que estamos hablando de la densidad del agua, o también podemos tener la densidad de una solución, ¿sí? Entonces, si es la densidad de una solución, siempre va a ser indicado. Por ejemplo, una solución de ácido sulfúrico al 40% volumen a volumen tiene una densidad tal, ¿listo? Entonces, esa densidad que nos están dando es la densidad de la solución, en la cual tenemos como soluto al ácido sulfúrico, ¿listo?